Buenos días, alumnos de Bachillerato Acelerado. En la clase de física continuaremos con el tema vectores. El día de hoy nos centraremos en representar vectores en coordenadas polares. Siempre tendremos un plano cartesiano, el cual se van a contar los grados en sentido contrario de cómo giran las manecillas del reloj. Hay que tener claro que cada cuadrante tiene 90 grados y en su totalidad al final cerramos con 360 grados. Partimos desde cero, finalizamos con el primer cuadrante, llegamos a 90 grados. Finalizamos el segundo, 180. Llegamos al tercero, 270 grados y damos la vuelta a toda la circunferencia, 360 grados. Y para medir estos grados utilizaremos un transportador, que esto sirve para medir ángulos. Como notarán, tienen ambos sentidos para poderlos medir. En este caso, en coordenadas polares, como les dije, utilizaremos en sentido contrario de las manecillas de reloj. Es decir, tomaremos como referencia 0 de aquí y lo desplazamos hacia la izquierda. Escala de un vector. Recordemos la clase pasada cuando vimos la parte de un vector. Nos vamos a centrar en este momento en lo que es la magnitud de un vector, que esta puede estar en newtons, dinas, metros, kilómetros, centímetros, etc. Tenemos aquí un pequeño ejemplo para poder representar lo que es la magnitud de un vector. Hay que tener claro que para poder representar la magnitud de un vector, siempre vamos a tener una escala, ya que nos dice que representemos un vector que tiene de magnitud 30 newtons y nos da una escala que es 1 centímetro es igual a 10 newtons. Para ello necesitamos una regla en la cual esté graduada en centímetros. Es decir, que por cada centímetro que nosotros avancemos, vamos a avanzar 10 newtons de magnitud. Es decir, si necesito representar 30 newtons, ¿cuántos centímetros voy a necesitar? Bueno, comenzamos desde 0, llegamos a 1, tenemos representado 10 newtons. Llegamos a 2 centímetros, tenemos representado 20 newtons. Y por último, llegamos a 3 centímetros y ya tenemos representado los 30 newtons. Es decir, que por cada centímetro que avance, avanzo 10 newtons. Y se traza el vector, el cual tiene una magnitud a escala en este caso, que son 3 centímetros. Tenemos otro ejemplo aquí, que ahora tenemos dinas. Nos dice que necesitamos representar un vector que tenga 45 dinas. Y la escala, en este caso, es 1 centímetro es igual a 10 dinas. Bueno, en este caso, por cada centímetro que avancemos, vamos a avanzar lo que es 10 dinas, ¿verdad? Comenzamos desde 0, avanzamos 1, tenemos 10 dinas, luego llegamos a 2, 20 dinas, llegamos a 3 centímetros, tenemos 30 dinas, llegamos a 4, tenemos 40 dinas y si llegamos a 5 nos pasamos, llegamos a 50. Entonces aquí utilizaremos lo que son los milímetros. Por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 milímetros, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería? Medio centímetro. Entonces, por lo tanto, el vector a escala sería de 4.5 centímetros, ¿verdad? Porque aquí solo necesitaríamos la mitad del centímetro, porque solo nos faltaría 5 dinas para complementar. Ejemplo, representar en coordenadas polares los siguientes vectores. Antes de comenzar a representar estos vectores, tendremos claro la estructura a utilizar en este caso. El primer valor que tenemos es correspondiente a la magnitud del vector y el segundo es el ángulo polar. Necesitamos representar en el plano cartesiano 3 vectores, A, B y C. Y nos dice que tenemos una escala de 1 centímetro que es igual a 10 newtons. Para ello necesitaremos un transportador y una regla en centímetros para poder graficar los vectores. Comenzamos con el vector A. Nos dice que este tiene 25 grados. Entonces comenzamos y recordemos
contamos estos grados en sentido contrario de cómo giran las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Comenzamos desde aquí, 0, 10, 20 y tenemos aquí 25. Colocamos un punto para tomar referencia de nuestro ángulo. Luego recordemos de que tenemos una magnitud que es de 40 newtons y la vamos a adaptar a esta escala que está aquí. 1 centímetro es igual a 10 newtons. Colocamos la regla y hay que tener cuidado aquí. Este vector va a partir desde el punto central del plano cartesiano. Lo colocamos así porque aquí tenemos 0 y vamos a tomar desde referencia desde ese valor. Y avanzamos un centímetro, entonces tenemos 10 newtons. Avanzamos 2, 20, 3, 30 y 4, 40. Y de esta manera ya tenemos a escala ese vector, el cual mide 4 centímetros. Luego, algo muy importante. Recordemos también en las partes de los vectores existe algo que se llama dirección, que eso es básicamente desde donde se toma el ángulo y en qué sentido va. Entonces colocamos aquí el sentido del vector y colocamos esta flecha porque el ángulo es tomado en coordenadas polares. Y de esta manera tenemos graficado ya el vector A. Procedemos a graficar el vector B, que ese nos dice que tiene una magnitud de 50 newtons y 120 grados de ángulo polar. Y recordemos, esto estaría en lo que es el segundo cuadrante. Llegamos aquí a 90, 100, 110 y 120. Tenemos localizado de aquí el ángulo. Colocamos un punto y luego colocamos la regla desde un punto de referencia 0. Y evidentemente este vector, siguiendo la escala aquí, va a tener una medida de 5 centímetros. Recordemos por qué. Porque por cada centímetro que avanzo 10 newtons. Y también muy importante colocar la dirección de este vector. Y esta flecha va a llegar hasta donde finaliza lo que es el vector. Y de esta manera tenemos representado el vector B. Y por último nos pide representar el vector C, que este tiene una magnitud de 60 newtons y 220 grados. Evidentemente este va a estar en el tercer cuadrante y se coloca el transportador de esta manera porque los ángulos están en la parte de abajo del plano cartesiano. Y aquí vamos a trabajar con ángulos complementarios, ya que en nuestro transportador no tiene más grados después de 180, entonces lo vamos a complementar. Si tengo 180, ¿cuánto me faltan para llegar a 220? Evidentemente faltan 40 grados, entonces voy a tomar 40 grados más, es decir, en este punto de aquí, y coloco el puntito ahí para tener referencia de dónde está el ángulo. Y trazo el vector, que este tiene una magnitud de 60 newtons y a escala van a ser 6 centímetros. Y por último le coloco la dirección al vector. Recordemos esta parte desde 0 y va hasta donde está el ángulo, que en este caso son 220 grados. Y así tengo graficado el vector C. También aquí, al igual que en coordenadas rectangulares, la máxima cantidad de vectores que usted puede graficar son 4. En este caso podría haber un vector D también, que podría estar en el cuarto cuadrante. Es muy importante, jóvenes, recordarles a los alumnos que aún no han presentado tareas, que aún tienen tiempo para poderlas enviar. Recuerden que esto es parte de su acumulativo para complementar el 100%. Muchas gracias por su atención, jóvenes. Espero hayan comprendido el tema. Les invito a ver detenidamente el video.